Dos de marzo, sean ustedes bienvenidos a un espacio para ti. Carolina Vega y un servidor Crispín Barrera estamos muy contentos de llevar a ustedes lo más relevante en el ámbito de las noticias, con una opinión, análisis, temas de negocios, de entretenimiento, de salud, de estilo de vida y cultura. Esto y más aquí en un espacio para ti los próximos 60 minutos. Así que quédense con nosotros. Esto es Radio Capital en el 830 de AM. Caro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Crispín, ¿cómo están? Un saludo a todos los oyentes que nos escuchan ahora sí desde Radio Capital 830 AM. Las noticias. Hasta el momento, los 5 casos de coronavirus que se han detectado en México son importados y no se ha presentado un fenómeno de transmisión dentro del territorio nacional. Esto siempre según informó Hugo López-Gatell Ramírez. Recordemos que Hugo López-Gatell es subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Atención. Coronavirus, coronavirus. Lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus. Pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus. No se toquen la cara. Pues ya lo saben ustedes, hay que observar muy bien las medidas de higiene principalmente, porque ya se presentan 5 casos de personas, al parecer ya con los síntomas del coronavirus. Estamos pues viviendo momentos de mucha tensión, incluso se han dado compras de pánico en algunos estados de la República. Las autoridades recomiendan que no caigamos en esa tentación, que no caigamos en la desesperación, en el nerviosismo, porque pues ellos dicen que todo está bajo control. Sin embargo, la realidad parece ser muy diferente porque, por ejemplo, en el Hospital General aquí de la Ciudad de México en el siglo XXI, pues ya salieron también las protestas, las quejas de que no se cuenta con el equipamiento adecuado, el equipamiento indicado de guantes, batas, pues para poder atender a las personas que lleguen con los síntomas de este COVID-19. Entonces, pues no hay que minimizar tampoco el problema, porque esa es la situación, a diferencia de otros países, Caro, amigos, en donde se están tomando medidas preventivas. En China, por ejemplo, que construyeron un hospital en un tiempo récord, me parece que en una semana ya estaba listo un hospital de primer mundo, en Italia, en Corea del Sur, en Brasil, y aquí en México, pues las autoridades minimizan un tanto el problema. Ahí tenemos al señor Hugo López-Gatell, que por cierto, ¿dónde estará el secretario de Salud de este país? Sabemos que pues el que toma las decisiones es López Obrador, pero hay un secretario de Salud que fue designado por él al inicio de su gobierno, se llama Jorge Alcocer. ¿Dónde está usted, señor Alcocer, para que nos diga qué es lo que se está haciendo y cómo se están preparando para atender los casos que se llegaran a presentar, aparte de estos 5 que ya tenemos? Así es, y sobre todo recordar a la población que mantenga la calma, porque lo que parece es que es imparable. En Italia ya llevan 600 casos, en España más de 40, y tenemos que estar muy pendientes. Los muertos ya son casi 3,000, Caro, ya casi 3,000 muertos en el mundo, y pues aquí no tenemos por qué esperar a que empiece a haber muertos, no, hay que prevenir, y aparte, pues el equipamiento, los medicamentos, los médicos tienen que estar perfectamente equipados, apoyados con lo indispensable, lo necesario para afrontar la crisis. No vaya a ser que, pues por ahorrarse dinero, pues al rato tengamos que lamentar otras cosas. Y en otro tema, el presidente López Obrador dijo que se encuentra bien con el respaldo popular, pero destacó que el día en que el pueblo no lo quiera, dijo textualmente, va a llorar y se va a ir a su finca en Palenque, Chiapas. Esto después de su evento en Tabasco, donde un sector abucheó y gritó en contra de funcionarios municipales y estatales e interrumpió el discurso del presidente. Tenemos unas declaraciones, ¿las podemos escuchar? Parece como si no estuviésemos haciendo nada. Llevamos 14 meses y a ver, yo les digo, no están recibiendo más del doble los adultos mayores en pensión. Es lo mismo que antes.
vivienda a las niñas, los niños con discapacidad, su pensión. ¿Saben cuántas becas estamos entregando? Claro que falta, pero ¿saben cuántas llevamos entregadas? 11 millones de becas en todo el país. A ver, les pregunto, ¿no todos los que estudian preparatoria tienen sus becas? Ah, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? La mentira es del demonio. Es reaccionaria, es conservadora. La verdad es revolucionaria. Vemos a un presidente que habla de corridito, a diferencia de como lo escuchamos hablar en las mañaneras. Aquí se va, pero como hilo de media, aunque bastante enojado, descompuesto, cuando él escucha voces que lo contradicen, a pesar de que es gente que, pues, aparentemente lo apoya, que están siendo beneficiados con recursos en becas, en programas, pero a él no le gusta que le digan que no. Y ya vemos cómo se pone el presidente López Obrador. Esto ocurrió en Macuspana, en su tierra natal, justamente en donde se supondría que la gente, pues muchos de ellos, la mayoría quizás, lo apoyan, pero yo digo, Carolina, que en cuanto se acabe el dinero, sale el amor por la ventana, y aquí estamos viendo este caso de que la gente que no está recibiendo esos apoyos económicos por parte del gobierno federal, pues ya están engallándose, ya no están nada contentos, ya no están felices. Luego nos dirá Roy Campos, aquí tenemos una llamada telefónica con él. Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, sí es verdad que está descendiendo la popularidad del presidente. Todo indica que así es, ¿eh? Ya no es la misma popularidad de cuando empezó hace 14 meses. Luego del asesinato de 3 estudiantes de medicina y un chofer de Uber en el estado de Puebla, alumnos del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana realizaron una manifestación hoy mismo del hemiciclo A. Juárez al Palacio Nacional, bajo la consigna Ni una bata menos, que fue la misma que utilizaron los estudiantes también de la UAP en Puebla. Precisamente los alumnos de medicina se reunieron en el hemiciclo de Juárez, como le comentamos, para protestar en contra de la violencia contra estos 3 estudiantes, sus compañeros y un chofer de Uber en el estado de Puebla. Y de ahí se fueron directamente a Palacio Nacional, que está muy cerca del hemiciclo a Juárez, y fueron al parecer recibidos por una funcionaria pues de nivel medio que les dijo que los iba a escuchar para saber cuáles eran sus demandas, pero pues todos vimos este lamentable hecho que sucedió la semana pasada en Puebla, un estado que pues ocupa el segundo lugar en violencia en todo el país. Puebla, en donde se asienta en gran medida el delito del huachicol, donde está el famoso Triángulo Rojo que conforma varios municipios poblanos, y estos jóvenes médicos, 2 de ellos colombianos, que fueron a divertirse sanamente a una feria regional, y por un incidente que aún no se aclara al 100%, pues fueron asesinados brutalmente, al igual que un trabajador del volante de este servicio de aplicación Uber. Las cosas se están poniendo un tanto candentes, Caro, amigos, porque además hay que recordar que en unos días más, exactamente en 9 días, se llevará a cabo esta pues manifestación, esta muestra de protesta, de rechazo a los feminicidios. Que por cierto, ¿tú piensas venir al programa ese día? Es el lunes 9, Caro. Pues todavía no lo tenemos muy claro en el equipo, pero desde luego lo que sí voy a hacer es apoyar con todo esta manifestación, este paro feminista, como tú decías, una acción muy necesaria para todas las mujeres. 10 mujeres asesinadas diariamente en este país. Ha matado más mexicanos la delincuencia, la violencia que vivimos, que los muertos por el coronavirus. Exactamente. Cada día. Ahí está la verdadera alarma. Y hablando de economía, el consenso de los analistas consultados por el Banco de México recortó de 1% a 0.91% su expectativa de crecimiento para 2020. Para el próximo año, los especialistas esperan que el Producto Interno Bruto del país sea de 1.6%,
dato menor al estimado en la encuesta pasada, que recordemos fue de 1.64%. Pues la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ya dio a conocer su dictamen y ellos prevén que el Producto Interno Bruto de México pues será de 0.7% en este 2020 y principalmente a consecuencia del coronavirus. ¿Eso es crecimiento o no es crecimiento? No, pues yo creo 0.7. que de crecimiento no tiene absolutamente nada y mucho menos de las expectativas y de los pronósticos que había dicho el presidente López Obrador. Por cierto, tenemos un audio, tenemos un reporte de nuestro compañero Javier González Sirión, quien nos da un punto de vista, su análisis desde Buenos Aires, Argentina. Adelante, Javier. Argentina en estos momentos está viviendo una situación económica muy grave, muy parecida a las crisis de todos los países latinoamericanos que se sufrieron en los años 70 y los años 80. Una deuda externa absolutamente impagable que no les permite crecer, devaluaciones continuas, inflación de más del 50% anual, desempleo y una recesión que es bastante difícil de deshacerse de ella. Nosotros, afortunadamente, en México no tenemos esas condiciones todavía. Las tuvimos alguna vez y es bueno que aprendamos de lo que vivimos en los 70s y los 80s para no repetir amargas experiencias. Es muy importante que ya que Andrés Manuel López Obrador dirige un gobierno austero y republicano y que se ha decidido cortar los gastos en prácticamente todos los rubros gubernamentales, desde medicamentos, estancias infantiles, en fin, prácticamente en todos los rubros hay ahorros. Ese dinero que estimamos, y estima él mismo, que el año pasado superó los 800,000 millones de pesos, nadie sabe en dónde está. Y es muy importante que sea completamente claro y transparente en a dónde quedaron los recursos de los ahorros que causaron sin duda bastante malestar en mucha parte de la población. Si esos ahorros sirven para pagar deuda, quedaríamos siempre como un país mejor y él como un gran presidente. 800,000 millones de pesos anuales servirían para pagar la deuda que tenemos y fomentar el desarrollo futuro de nuestro país hacia un nivel que no habíamos contemplado en muchísimos años. Quizá inclusive para arañar o estar inclusive en el primer mundo. Pero ¿qué pasa si ese dinero simplemente no está? Si se perdió, se lo robaron, lo dilapidaron en Pemex, lo malgastaron o cualquier otra cosa y simplemente el dinero no está. Recordemos que son 800,000 millones de pesos. En ese caso, el presidente y todo el gabinete presidencial tendrá que responder ante los mexicanos por el mal uso y abuso de estos recursos. El reporte de Javier González Sirión desde Buenos Aires, Argentina. Su Twitter, para que se pongan en contacto con él, es @Javier, Javier con X, G de González y Sirión, Javier G. Sirión con Z. ¿Y tu Twitter? El mío es @ChrisCat55. ¿El tuyo, Caro? Les compartimos también el Twitter. El mío es @VegaColina y el Twitter del programa, el oficial, donde estamos escuchando todos sus comentarios, es @unespacio830. También estamos en Facebook como Un Espacio para Ti y 3 horas después en YouTube. ¿Nos vamos a un corte? Adelante, volvemos, amigos. Hacemos una breve pausa y regresamos. Esto es Un Espacio para Ti. Nuestra línea de contacto directa 55 26 23 00 57 y 58.